tal? ¿Están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy vamos a conocer la historia de la Plaza de la República, del Monumento a la Revolución, que en un inicio estaba planeado para ser el Palacio Legislativo, y de un frontón que llegó a ser el mejor del mundo, el Frontón México. Yo soy Pamela Correa, ¿y qué les parece si comenzamos? Marco Fabricio, pues estamos en la Plaza de la República y antes de adentrarnos en el tema del Monumento a la Revolución, a mí me gustaría que platicáramos acerca del Frontón México, que definitivamente es un edificio emblemático del Art Deco mexicano. Así es, este edificio ha sido llamado la Catedral del Frontón. Es un edificio donde podemos reconocer el Art Deco. Principalmente en México se le dio la característica de incluir motivos prehispánicos, el cual podemos ver en la otra parte. Y también en la estructura del edificio se ven las letras como parte de esa arquitectura, como podemos ver encima del frontón. ¿Y en qué año se construyó el frontón? Mira, el frontón se empezó a construir en 1928 por los arquitectos Burjar y Capilla. ¿Se hizo un concurso para hacerlo en algún momento? No, se asignó la obra. Y finalmente se terminó en 1929, que fue un periodo muy rápido, ¿eh? Y afortunadamente fue así porque después vino la crisis del 29 y ya no se hubiera podido hacer. El Jai Alai llegó en el siglo XIX a México y es uno de los deportes más populares. En su tiempo quizás fue más popular que las corridas de toros. Había más frontones que plazas de toros. ¿A poco? Pero en este frontón especialmente han pasado cosas muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Mira, aquí se fundó un partido político, el Partido Acción Nacional. Aquí era un lugar, el escaparate de todas las estrellas del cine de oro mexicano. Aquí se podían ver a Agustín Lara, a María Félix. Estadounidenses vinieron aquí, vino Ernest Hemingway, el famoso premio Nobel de Literatura. Vino Errol Flynn, que era el que hacía El Corsario Negro, esas famosas películas en blanco y negro. Vino Orson Welles. Este era un lugar al que había que venir cuando uno visitaba la Ciudad de México. Además era un lugar muy elegante porque si tú venías aquí y no traías tu corbata, tenías que rentar una corbata, aquí afuera te las ofrecían, rentabas tu saco, tu corbata y ya podías entrar al Frontón México. ¿Este frontón se utilizó el espacio en algún momento para algún otro deporte o no? Parece que hubo peleas de box, se utilizó como sala de convenciones. Cuando se le dio la despedida a Pablo Neruda, aquí se hizo una comida con 1,400 personas. También es muy curioso, aquí se realizó hace muchos años, allá por los principios de los 40, un certamen de trajes regionales. La idea era crear billetes con figuras de trajes regionales que representaran más la mexicanidad. ¿Y qué crees? Que aquí viene una mujer vestida de tehuana. Te voy a enseñar uno de los billetes que sacaron. A ver, sí, aquí lo traes. Aquí lo traigo. Este es el famoso billete de 10 pesos. Miren, qué belleza. Esa chica ganó el concurso de disfraces regionales y apareció en ese billete. Oye, pues vamos a seguir hablando acerca de la Plaza de la República. ¿Qué te parece si pasamos a ver el Monumento de la Revolución? Sí, y platicamos su historia. Muy bien, vamos para acá. Me parece bien. Oye, Marco, ¿en qué año se funda la Plaza de la República? Mira, esta plaza se funda no como plaza, pero sí como proyecto a finales del siglo XIX. Hay que tratar de imaginar, un poquito de imaginación o mucha imaginación. Allí enfrente vamos a ver el Zócalo. En ese tiempo aquí no había nada, había unas huertas nada más.
la avenida Ejido, la avenida de los Inválidos, que ahora es Vallarta, y la avenida Tamaulipas. Pero esto era una sección donde había árboles frutales. La zona más elegante de todo México, donde los ricos vivían, era en el segmento de la avenida Juárez hasta la Glorieta Colón. Los jueves y los domingos había un evento muy bonito, la gente tomaba sus carros de caballos, venían por lo que era Avenida Reforma, se estacionaban alrededor del monumento a Cristóbal Colón. Allá había una orquesta que tocaba, la gente oía la música, los niños tomaban algunas golosinas y era un ambientazo. Entonces, con todos estos antecedentes, siendo la zona más lujosa y teniendo el Zócalo enfrente, fue que se pensó que este era el terreno idóneo para crear un edificio magno, para hacer esta plaza. Había que hacer un eje que todos los edificios hermosos de la ciudad los pudiera unir, ¿no? Aquí se planeaba hacer lo que era el Palacio Legislativo Federal de Porfirio Díaz. Fue uno de los edificios más hermosos que se han proyectado en esta ciudad. ¿Y en qué momento se convierte en el monumento a la Revolución? Bueno, esto sucede en 1933 a iniciativa del arquitecto Obregón Santacilia, habla con el ingeniero Pani y deciden construir el monumento a la Revolución. Se comenzó en 1933 y se terminó en 1938. Pero ahí queda el cascarón de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. Si quieres vamos a verlo, nos acercamos. Vamos a conocerlo, sí, sí. Nos tiene aquí, Marco, una sorpresa, porque trae un libro en donde nos va a mostrar qué espacio originalmente hubiera ocupado el lugar en el que estamos ahorita, que es el cascarón, ¿no? Así es, Pamela. O la Mira, cúpula. Esta parte que estamos viendo ahorita es el Salón de los Pasos Perdidos, que era la parte más alta de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. ¿Y por qué se llama así? Pues era como un lobby, no era una manera muy elegante de decirle. Aquí era donde, con esta vista espectacular y todo eso, le daban la magnificencia que un recinto como estos merecía. Este libro me gustaría que nos dijeras de qué año es, de dónde lo sacaste, porque podemos ver, vean, este es ahora sí que el plano del Palacio Legislativo Federal. Bueno, es una historia muy curiosa. Hace muchos años había una vecina que había sido ahijada de doña Carmelita, la esposa de Porfirio Díaz. Se llamaba Carmelita precisamente porque había sido su ahijada y tenía entre sus tesoros este libro. Afortunadamente se inspiró y nos los obsequió. Y ahora tenemos este libro, es una joya maravillosa. Aquí en el plano, como menciono, nos damos cuenta de todo lo que iba a tener este palacio. Iba a tener, primero iba a albergar la Cámara de Senadores y la de Diputados en un mismo espacio. Tenía biblioteca para cada una de ellas, tenía sala de fumadores, tenía un paseo para que los carros tirados por caballo entraran a techo cubierto y pudieran dar toda la vuelta. También tenía bomberos independientes, policías, sala de archivos y tenía una imprenta, que también ese era un detalle maravilloso. Es decir, todas las cuestiones que en ese tiempo eran las innovaciones para que funcionara un palacio legislativo, las contenía. Las iba a tener este lugar. Sí, aquí vale anotar que el Palacio Legislativo, como te dije anteriormente, iba a ser la construcción más hermosa de todo el Porfiriato. Aquí podemos ver, iban a estar las escaleras. Las escaleras iban a estar bordeadas de 2 leones. Esos leones desafortunadamente no se usaron aquí. ¿Y dónde están? Ahora están en las puertas del Parque de Chapultepec. Pero no solo los leones. El águila que se encuentra en el Monumento a la Raza originalmente iba a estar coronando la cúpula de este edificio. Y muchas de las estatuas más hermosas que adornan Bellas Artes también estaban destinadas aquí. Una de las cosas que le importaba a don Porfirio era hacer más alto este edificio que el Capitolio. El Capitolio mide 66 metros, este edificio ya con el águila iba a medir 68.7 metros. Tenemos como diferentes nombres de personas que han sido importantes, obviamente para nuestra nación: Francisco I. Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza, que están en cada una de las esquinas aquí en el interior del monumento. Así es, tenemos 5 personas aquí enterradas. Está Francisco I. Madero, está Venustiano Carranza, está Plutarco Elías Calles, está Francisco Villa y está Lázaro Cárdenas. Como verás, faltan muchos personajes de la Revolución. Falta Emiliano Zapata, entre otros. Parte de esto tiene que ver con el mismo proceso revolucionario. Nuestra revolución no fue monolítica.
Nuestra revolución fue bastante complicada. Huerta mató a Madero, Carranza fue muerto por Obregón, Obregón mató a Villa, Carranza mató a Zapata. Entonces por eso es que no están todos los personajes, porque bien es una parte de las contradicciones de ese mismo movimiento, que como todos los movimientos sociales son muy complejos, ¿no? Claro, y bueno, a final de cuentas, con lo único que no nos podemos quedar es con las ganas de información y con las ganas de conocer más sobre nuestra historia. Y para eso está en este mismo lugar el Museo Nacional de la Revolución. Sí, aquí abajo mismo. El Museo Nacional de la Revolución es un proyecto viejo, pero realmente se inaugura el 20 de noviembre de 1986. El museo se divide en 8 grandes áreas, además del llamado Museo de Sitio, que narra la historia de lo que es hoy en día el Monumento a la Revolución, que como algunos de ustedes saben, era el viejo proyecto del Palacio Legislativo de don Porfirio Díaz. Además, tenemos una muestra permanente que narra los grandes procesos de la Revolución Mexicana, que van desde la lucha encabezada por Francisco de Madero en contra del régimen de Porfirio Díaz, la lucha de los dos grandes caudillos populares, como son Pancho Villa y Emiliano Zapata, el proceso del ejército constitucionalista encabezado por Carranza, hasta la reconstrucción del país ya en los años 20, y el último gran momento reivindicatorio de la revolución, que es el gobierno del general Lázaro Cárdenas. El museo cuenta con una de las colecciones más importantes en lo que se refiere al ámbito de la Revolución Mexicana. Tenemos cerca de 4,000 objetos y aproximadamente 1 millar de ellos están en exhibición actualmente. Los objetos han llegado al museo como por 3 vías. Uno, objetos que se compraron en el inicio de la apertura del museo, otros que tienen que ver con donaciones de familiares de gente que ha participado en la Revolución y que nos han permitido tener sus objetos personales. Y la última es en comodato, esto es en préstamo de otras instituciones que tienen colecciones importantes. Es el caso de esta bandera que tenemos aquí y de las armas. Estas pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene uno de los acervos más importantes en el ámbito de la Revolución Mexicana. Esta bandera es curiosa porque perteneció al general Genoveva de la O, uno de los más feroces generales zapatistas, que se encargó de hacer la vida imposible a las fuerzas constitucionalistas. La bandera tiene además algunos elementos iconográficos importantes, porque entre otras cosas el águila mexicana tiene arriba un gorro frigio, que es una influencia importante de la Revolución Francesa. Esta bandera está fechada en 1915, pero habrá que recordar que es la fecha en la cual ya han roto relaciones los zapatistas con los constitucionalistas, cuando la convención se ha separado irremediablemente. Por otro lado tenemos el conjunto de armas que son parte fundamental de la Revolución Mexicana, ¿no? Los famosos Mausers, ¿no? Y los 30-30, ¿no? Las armas más comunes. Por otro lado, aquí también exhibimos una trompeta de la época. El general Álvaro Obregón, por ejemplo, platicaba que tenía un niño que tocaba la trompeta, ¿no? Y otra de las piezas también, que son unas joyas del museo, tienen que ver con estos muebles que se encuentran aquí, que son piezas originales de los que se encontraban en el Teatro Morelos el día en que la Constitución fue discutida y firmada, ¿no? Tenemos un facsimilar de la Constitución y más adelante tenemos una de las plumas que sirvieron para la firma de la Constitución allá en febrero de 1917. Otra de las piezas que son maravillosas de este museo y que les invitamos que le pongan atención cuando nos visiten es una moneda rarísima, una moneda villista, que fue fundida con el anatema Muera Huerta, ¿no? El asunto del anatema de Muera Huerta tiene que ver con la guerra ya desatada después del golpe de Estado de Victoriano Huerta y la postura villista de combatir al régimen espurio del general Huerta. Uno de los objetos que no se pueden perder cuando visiten el Museo Nacional de la Revolución es este libro que está aquí, La Sucesión Presidencial en 1910, escrito por don Francisco I. Madero y editado en 1908. Pocos saben que antes de lanzarse a las armas como última opción para el cambio democrático en el país, era hacer una reflexión en torno al momento que vivía México en esos años y que está plasmado
en este libro. Una de las partes también me parece que fundamentales del museo tiene que ver con los cristeros. ¿Por qué? Porque generalmente es un tema que no se trata en el ámbito de la revolución. Entonces, hablar de la contrarrevolución en un museo dedicado a la revolución me parece que es un gran logro. Están los periódicos originales de la época en donde se da la noticia de la muerte del general Álvaro Obregón, el juicio a León Toral, y una pieza también que fue donada y que es una de las joyas del museo, es esta máscara mortuoria del general Álvaro Obregón, de las cuales hay muy pocas piezas, y el museo tiene una que se está exhibiendo actualmente. Bueno, pues ya conocimos la historia del monumento y ahora nos encontramos en las entrañas del monumento a la Revolución con Eva. Y es que, Eva, de verdad que este es un espacio increíble que no podemos dejar de visitar, porque definitivamente pues caminamos ahora sí que por lo que nunca nos imaginamos que veríamos, ¿no? Es increíble. Cuando nosotros bajamos aquí, vimos estos pasillos que en realidad eran unos pasillos de servicio que no se visitaban. Dijimos, es un laberinto perfecto para hacer una galería. Un lugar donde se pueden hacer cosas de pequeño formato, pero sobre todo que se pueda visitar, que la gente pueda ver todo esto, que pueda ver cómo se hizo la cimentación de este edificio extraordinario, cómo se trajo de Nueva York toda esta estructura en 3 barcos completos, se trajo viga por viga, y aquí los obreros la ensamblaron mediante estos remaches. No se conocía la soldadura, entonces cada uno de esos remaches, que es lo que mantiene a toda la estructura junta y estable, se hizo calentando cada uno de estos, digamos, tornillos gigantes al rojo vivo, y luego se meten y se les pone el otro lado, y al enfriarse eso ya amarra la estructura. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en construirlo? Esta estructura desde 1905 hasta 1912, o sea, 7 años. Oye, pero también la cimentación, porque en aquella época pues era muy difícil poder hacer una cimentación que quedara tan firme en un terreno que prácticamente era pantano. Entonces, ¿cómo logran hacer esto? Sí, sobre todo en esta zona de la ciudad donde realmente hay agua abajo, como todos sabemos. Entonces fue un estudio, otra vez, de vanguardia, y hay 17,000 pilotes que están ahogados, que tocan, digamos, la base sólida, y después está esta parte que es otro piso de estructura, y luego otro piso más, que es donde tenemos la cafetería y donde está el vestíbulo y donde accedes al elevador. Toda esa parte estaba en realidad, hasta ahora el rescate y la remodelación de 2010 estaba bajo tierra, no era posible visitarla. Entonces todo esto es una novedad para la gente que viene a visitarnos y que viene a conocer el Monumento a la Revolución. Me gustaría que me hablaras acerca del proyecto Revolucionarte que he visto en las paredes de este laberinto. Sí, fíjate que une 3 palabras: revolución, evolución y arte. Y al mismo tiempo revolucionarte es una palabra que nos encanta porque es lo que quisiéramos proyectar del nuevo monumento, que es un lugar lleno de vida, lleno de proyectos nuevos, que está en constante evolución, que sí representa la revolución, pero que también representa el arte, y que también tiene estas galerías extraordinarias, y que tiene galerías interactivas, y que tiene galerías que te van a dejar alguna clase de información sobre su construcción y, como decías tú, sobre la arquitectura. La arquitectura de este lugar es algo extraordinario. Entonces, lo que hemos logrado con este nuevo concepto que es Revolucionarte es crear un espacio que va desde los cimientos, desde esta galería que se llama Paseo Cimentación, hasta la linternilla, hasta el lugar más alto del monumento. Tú compras un boleto que se llama Pase a Revolucionarte, y eso te permite visitar todo el monumento. Ya me contagiaste de ganas. Yo creo que mejor, ¿qué te parece si nos vamos ahí arriba para conocer el mirador también, ¿no? Vamos. Y el elevador, que es impresionante.
se va a esta terraza de 52 metros de altura que definitivamente nos da otra perspectiva de la ciudad y del propio monumento. Sí, es increíble. Como puedes ver, llegamos y pasamos con el elevador a través de esta primera cúpula de piedra que corona este pasillo que le llamamos deambulatorio. Es un pasillo circular que, como ves, realmente es muy interesante porque te da una sensación de vacío mientras caminas con él, y es una mezcla de Art Deco con arte prehispánico, que es, digamos, las bases de la arquitectura moderna mexicana, y que Carlos Obregón Santacilia, que es el arquitecto del monumento, fue uno de los precursores de esta arquitectura. Lo que me impresiona es la cúpula. Sí, es una cosa impresionante. Si tú la ves, tiene 567 piezas y 80 metros de diámetro. Es inmensa. O sea que en realidad son 3 cúpulas. Exacto. Una sobre la que estamos paradas. Esta, que es la primera, luego existe esa estructura de 1900 tipo Eiffel, y después otra, que es la exterior y que guarda el color original del cobre. Cuando tú ves el monumento por fuera, piensas que es un monolito, que es una cosa... Así que ya hay gente que nos dice, no, pues si yo ya fui al monumento, lo vi desde la plaza. Decimos, no, hombre, lo impresionante del monumento es visitarlo, descubrirlo y descubrir todos estos espacios secretos que realmente guarda el monumento. Pues como notaron, la historia de este monumento es impresionante y nos despedimos desde una de las terrazas más altas. Nos encontramos a 65 metros de altura y donde podemos tener una maravillosa vista de la Ciudad de México. Si tú has venido a visitar el Monumento a la Revolución, cuéntamelo en nuestras redes sociales. La dirección está apareciendo en tu pantalla. A nosotros se nos acabó el tiempo. Soy Pamela Correa y sabes que te veo muy pronto para que sigamos haciendo de todo.